Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Mateo 5:6. Solo hay un criterio de justicia, en el que un cristiano debe estar interesado: la justicia de Dios. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo 6:33. La justicia de Dios debe estar como la más alta prioridad, y ser algo que continuamente estamos buscando. Inclinen su oído, y vengan a mí, escuchen, y vivirá su alma. Isaías 55:3. Dios no es distante, ni intimidante. Cuando respondemos a su llamado, y buscamos conocerlo y desarrollar su justicia, Él nos ayudará a alcanzar esa meta. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Salmos 119:1. Dios nos hace justos a sus ojos, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y como cristianos, estamos en un camino, en el que constantemente sentimos el deseo de vivir en santidad. Esfuércense por vivir en paz con todos, y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, no verán al Señor. Hebreos 12:14. Así como el hambre y la sed física nos motivan a buscar comida y agua, debemos tener ese mismo anhelo por la justicia de Dios, un anhelo de ser obedientes a Cristo. Tenemos que seguir buscando al Señor con pasión y diligencia, todos los días. Las primeras 4 bienaventuranzas describen las necesidades de un discípulo de Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es la última de las bienaventuranzas. En el capítulo 5 del libro de Mateo, Jesús primero dijo en el versículo 3: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es reconocer nuestra necesidad espiritual y dependencia de Dios. Serán protegidos los pobres y los humildes, y confiarán en la protección que el Señor les ofrece. Sofonías 3:12. La segunda bienaventuranza en Mateo 5:4 dice: Dios bendice a los que lloran. Ellos primero lamentan su propio pecado, luego lamentan todo pecado. Este es un duelo bendito, ya que Dios consolará a los que lloran por el pecado. El salmista dice lo siguiente: Ríos de agua corren de mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Salmos 119:136. La segunda bienaventuranza nos lleva a la tercera. Dice que Dios bendice a los que son humildes, porque ellos conocen su pobreza espiritual, y lloran por ella. Ser humilde es lo opuesto a la arrogancia, los celos, y la ambición egoísta. Santiago nos dice lo siguiente: El que es sabio y entendido entre ustedes, es el que lo demuestra con su buena conducta, y con acciones hechas con humildad y sabiduría. Santiago 3:13. La humildad contrasta con la autoafirmación que nace del egoísmo. Debido a que los humildes conocen su pobreza espiritual, y se lamentan por ella, se niegan a exaltarse a sí mismos. La bienaventuranza fundamental se encuentra en Mateo 5, versículo 6. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Mateo 5:6. Si los discípulos de Jesucristo conocen su pecado y debilidad, también le pedirán a Dios que satisfaga su necesidad de justicia. La frase hambre y sed es una metáfora que hoy no impacta tanto como en los días de Jesús, cuando la comida y el agua eran escasos, y la gente solía pasar hambre y sed. En nuestra cultura la comida y el agua son abundantes, así que no captamos bien la urgencia que Jesús quería comunicar. Las personas hambrientas y sedientas trabajan ardua y urgentemente para obtener alimentos. Entonces tener hambre y sed de justicia significa que debemos buscar urgentemente la justicia de Dios, es decir, debemos hacer todo lo posible por vivir en santidad. La palabra justicia tiene varias interpretaciones en las Escrituras. El apóstol Pablo enfatizó la justicia legal que recibimos a través de la obra expiatoria de Cristo. Eso ciertamente está presente en el libro de Mateo, en el capítulo 20 versículo 28, Mateo llama a Jesús un rescate por muchos. Pero en Mateo 5, Jesús describe principalmente la justicia personal de los discípulos, quienes dejan de lado el asesinato, la ira, y el adulterio. Estos dan a los opresores, y aman a sus enemigos. Los discípulos sedientos también buscan la misericordia, la pureza, y la paz de las próximas bienaventuranzas. El lenguaje del hambre y la sed es bien conocido en las Escrituras. En el capítulo 55 del libro de Isaías dice: Todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman, y luego dice: y se deleitará su alma en la abundancia. En el libro de Juan capítulo 6, Jesús nos dice lo siguiente: Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Juan 6:35. Tener hambre de justicia es anhelar la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas.
es tener sed de la palabra de Dios, y de la compañía de nuestros hermanos en Cristo. En las Escrituras la justicia tiene varios aspectos. Primero está la justicia personal, la cual que acabo de enfatizar. Esta hambre nos lleva a desarraigar nuestro pecado por el poder del Espíritu Santo, para que podamos llegar a ser más como nuestro Señor Jesús. Esto se llama santificación. Pero dado que nuestra búsqueda de justicia siempre se queda corta, pensamos a continuación en la justicia de Cristo, otorgada cuando creemos en Él. Esto es la justificación, la cual confiere una justicia legal para que los creyentes puedan comparecer ante Dios, el juez, en el último día. La justificación borra todo pecado y toda culpa, sea cual sea nuestro nivel de santificación. Esto solo es posible a través de nuestra fe en Jesucristo. En tercer lugar, los discípulos de Cristo anhelan la justicia en la sociedad, es decir, la purificación de la sociedad por parte de Dios. El hambre de justicia lleva a los discípulos a promover la causa de Dios, en los negocios, la educación, la política, y todas las demás esferas de la vida. Además anhelamos el regreso de Jesús, ese día en que Él redimirá la creación, y Satanás será derrocado, y en el que la justicia de Dios cubrirá la tierra. Según el diccionario, la palabra justicia es la cualidad o estado de ser justo, y la palabra justo significa, moralmente correcto, actuando de manera virtuosa, es decir, recta y moral. El salmista aclara la definición desde la perspectiva bíblica. El capítulo 119 del libro de los Salmos en el versículo 172 dice: que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Dios sabe que el hombre tiene un vacío en su corazón, que no puede llenar por sí mismo. El Señor quiere ayudarnos a llenar ese vacío con Él mismo, pero primero debemos creer en Cristo para llenar ese vacío. Cuando recibimos el Espíritu Santo, seremos llenos de agua viva, y esa agua, que representa a Jesucristo, continuará fluyendo mientras permanezcamos en Cristo. Salmos capítulo 42, versículos 1 y 2, dicen lo siguiente: como ciervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Como muestra este salmo, tener hambre y sed de Dios es más que un deseo casual. Es algo que motiva y cambia la vida. Muchos de los salmos muestran un amor por las leyes y caminos de Dios, que ejemplifica esta actitud de hambre y sed de justicia. La justicia tiene frutos que debemos cultivar con la ayuda de Dios. Uno de los frutos principales de la justicia es el enfoque que pone en la obediencia. En Mateo 4:4 aprendemos que los justos vivirán por cada palabra de Dios. Y en el libro de Isaías aprendemos que los justos tendrán la ley de Dios en sus corazones. Isaías 51:7 dice: escúchenme, ustedes que conocen lo que es recto, pueblo que lleva mi ley en su corazón, no teman el reproche de los hombres, ni se desalienten por sus insultos. Aprendemos acerca de estas leyes e interiorizamos la justicia de Dios cuando leemos la Biblia. Uno de los propósitos fundamentales de la Biblia es brindar instrucción en justicia. Los justos leen la palabra de Dios y la aplican en su vida, interiorizando las lecciones que Dios nos ha dado. La segunda carta a Timoteo nos dice: toda escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Segundo Timoteo 3:16. La recompensa de vivir esta bienaventuranza es ser saciado, lo que la Biblia implica que alguien más satisfará esta hambre. Dios es quien va a saciarnos. Podemos desgastarnos tratando de llenar el vacío en nuestro corazón, y satisfacer el hambre espiritual que tenemos con cosas materiales. Esas cosas nunca nos satisfarán verdaderamente, solo Dios puede saciarnos. Cuando nos damos cuenta de nuestro verdadero estado espiritual, algo pasa en nuestro corazón, y lo único que nos puede ayudar a seguir adelante es el consuelo y el amor del Espíritu Santo. Él nos da esperanza, y nos ayuda a levantarnos y recibir el sacrificio de Jesús. El mismo Espíritu Santo es quien nos fortalece para tomar la decisión firme de sujetarnos a la autoridad de Cristo. Dios nos invita a buscar su justicia y su voluntad, y el Espíritu Santo nos anima a obedecerle todos los días. Qué bueno es ver estas cualidades en los discípulos de Jesús. Bendecidos los que ven su condición espiritual y se vuelven a Dios en arrepentimiento. Bendecidos los que aceptan la guía del Espíritu Santo. Bendecido el creyente que somete su vida a la autoridad de Cristo. Y a los creyentes que anhelan ser santificados por Cristo cada día, les espera una eternidad de comunión con Dios. Aleluya. 1 Juan 2:6 nos dice: el que afirma que está unido a Dios, debe vivir como Jesucristo vivió. ¿Tienes hambre de justicia? ¿Persigues la santidad? ¿O estás satisfecho con unos cuantos momentos de justicia y amor? ¿Tienes una vida aburrida y rutinaria en la que solo obedeces mecánicamente? Los verdaderos discípulos de Jesucristo anhelan la justicia de Dios, y la buscan con todo su corazón. Espero que lo hagas, y así recibas la justicia de nuestro Señor. El apóstol Pablo en Colosenses 1:10, nos dice por qué debemos esforzarnos por vivir en santidad ante Dios.
Dice Pablo, entonces la forma en que vivan, siempre honrará y agradará al Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios.